Muy buenas noches con todos. Estamos nuevamente reunidos gracias a Sofía, Escuela de Posgrado, y a las nuevas tecnologías por medio de nuestra plataforma Zoom. Esta noche vamos a escuchar la interesante conferencia acerca de el trabajo legal del futuro y la nanopartícula. La speaker de esta noche es la doctora Hermelinda Neira Mota, bueno, más conocida como Meli Neira. La doctora Neira Mota es graduada en Derecho y Ciencias Políticas por nuestra Universidad de San Martín de Porres, bueno, donde tuve la suerte de estudiar con ella. Cuenta con una maestría en Derecho de Empresa por la UPC. Idiomas, tiene el nivel intermedio de inglés en el Centro de Idiomas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el nivel intermedio de italiano también en el mismo Centro de Idiomas. Dentro de su experiencia laboral, ella fue secretaria general de la Universidad San Ignacio de Loyola. También ha formado parte del estudio Peña Lozano y Faura. Ha sido asesora jurídica del Ministerio de Economía y Finanzas. También ha estado en la plataforma de atención al usuario de la Superintendencia de Banca y Seguros. El expertise de la autora está en la elaboración y sustentación de proyectos normativos, en el análisis y la elaboración de convenios de estabilidad jurídica entre el Estado y los privados, consultora técnico-jurídica, elaboración de proyectos calificables para el financiamiento internacional, elaboración y revisión de contratos de hidrocarburos y asesorías en el desarrollo de relaciones laborales, contratación y desvinculación laboral, impugnación de despidos arbitrarios, despido nulo, accidentes de trabajo, incapacidad, indemnización, vacaciones, aplicación de medidas disciplinarias, trámites de despido, incorporación y cese de personal, seguridad y salud en el trabajo, entre otros. Es un honor y es un verdadero placer, Meli, tenerte esta noche con nosotros. Adelante, por favor. Buenas noches a todos los presentes. Doctor Willy Ramírez Chávarri, le agradezco por su gentil invitación para realizar esta conferencia titulada El trabajo legal del futuro y la nanopartícula. ¿Qué es la nanopartícula? Son partículas microscópicas que poseen una dimensión menor al de 100 nanómetros, el equivalente a 1 millar de átomos. Tiene 3 lados finos. Las nanopartículas son un área de extensa investigación científica debido a una amplia variedad de aplicaciones, potenciales en campos tales como biomédicos, ópticos, electrónicos, de agricultura, entre otros. En este sentido, me gustaría desarrollar el concepto de la nanotecnología, la cual comprende los estudios realizados a escala, vale decir, un nanómetro es la millonésima parte de un metro. La nanotecnología ha llevado a pensar a los investigadores y estudiosos que se genera una nueva revolución industrial. ¿Cuáles son las aplicaciones de la nanotecnología que ya están en el mercado? Por ejemplo, tenemos envolturas inteligentes para alimentos que le dan a los productos una apariencia de alimento fresco y natural. En cuanto a la tecnología visual, permite que las pantallas sean mejores y más ligeras, más finas y flexibles. Aparatos tan comunes como computadoras, impresoras, airbag en el procesador y en la memoria del ordenador. Pues bien, el COVID-19 apareció en Wuhan y se extendió velozmente por todo el mundo, originando cambios y obligando a replantear estilos de vida. Las ciudades modernas y las menos modernas, ambas, tuvieron que paralizar sus economías. Los países como el nuestro realizaron y siguen realizando mecanismos de soporte financiero. Con la ayuda del gobierno, mediante la entrega de bonos, suspensión de obligaciones bancarias, ayudas solidarias con subvenciones de servicios públicos. El COVID-19, invisible al ojo humano, a su paso hace replantear formas de trabajo, del tradicional al trabajo remoto, y su implementación
en corto tiempo. Una serie de normas se dictan para cuidar de la población y permitir la continuidad del trabajo, evitando así que la economía se detenga. Entonces, dentro de este contexto nace la pregunta: ¿es posible que todos los trabajos puedan ser remotos? La respuesta evidentemente es negativa, porque algunas actividades laborales requieren aún de la presencia física, como por ejemplo el sector industrial, el sector sanitario en algunos casos, la seguridad, etc. Profesiones que se realizan de manera tradicional para no suspender las labores y descubrir plataformas virtuales a fin de continuar con el trabajo desde los hogares, con la finalidad de preservar la salud. Pero no todos han logrado dicha adaptación por diversas razones económicas, inversiones en cuanto a la implementación de la tecnología, por la característica de la función laboral, etc. Entonces, ¿es posible que el sistema de trabajo que conocemos en los diversos sectores vuelva a realizarse de la manera tradicional? El análisis que voy a compartir permitirá concluir que estos cambios serán permanentes en diversas áreas, pero sobre todo en el área legal, los cuales van a seguir desarrollando nuevos retos en el futuro, analizar el entorno geográfico y cómo nos encontramos frente a ese cambio. Entonces nos preguntaremos, ¿la nanopartícula ha evidenciado una revolución tecnológica y robótica en nuestro país? Veamos el entorno. Existe un estudio elaborado hace 3 años por Confianza, con fecha de publicación 12 de septiembre del 2017, publicado por el grupo PSN. En dicho estudio se menciona, entre otros, los factores que aceleran la transformación laboral. Entre estos factores tenemos 3 aspectos: la tecnología, la robótica, por ejemplo, en grandes estructuras del sistema industrial, sustituyendo la mano de obra humana, la globalización y el fuerte posicionamiento de economías emergentes con mano de obra más barata y cualificada. Todos estos cambios que se han incorporado en las actividades laborales podemos comprobarlas en algunos sectores, como por ejemplo el sector salud. La telemedicina, usada con más frecuencia en este tiempo de pandemia como excelente alternativa para ser atendidos en las consultas médicas, sin salir de casa, salvo aquellos casos que sí lo requieran y deban optar por el sistema tradicional. Se comprueba que se pueden realizar las consultas y la evaluación médica sin inconvenientes, resultando más beneficioso para el paciente, debido a que ya no requiere movilizarse e invertir tiempo para ser evaluado por un especialista. En el ámbito legal, se aprueba el protocolo temporal para audiencias judiciales virtuales durante el periodo de emergencia sanitaria. ¿Qué beneficios tiene este protocolo en nuestro sistema legal? Principalmente la implementación en la modernización de las actuaciones procesales, la continuidad del desarrollo del proceso, que las audiencias judiciales virtuales que se realicen sin contratiempos de parte, superando factores como la distancia, viajes inesperados, etc. Causas que podrían originar que se dilaten los procesos y peor aún que resulten más onerosos. Con esta alternativa, al igual que en la telemedicina, no requiere desplazarse, con lo cual se invierte menos tiempo. Existen beneficios económicos ya desde que de un teléfono móvil o desde una laptop puede realizarse la audiencia virtual judicial, respetando naturalmente las garantías procesales. Todo ello no deja de lado si el juez tiene como punto de vista que la audiencia se realice de manera presencial. Deberá ser así. Desde el punto de vista social y ambiental, al realizarse la audiencia virtual, se evita la exposición al contagio del COVID y se protege la salud. También se protege el ambiente, al emplearse menor número de transporte para trasladarse, tanto para la parte demandada como la parte demandante, los testigos, entre otros actores judiciales. Se evita el uso de la infraestructura. El sistema de justicia ha implementado diversos sistemas a fin de continuar su labor online
sin necesidad que ningún abogado asista a las sedes judiciales. Se han llevado a cabo 10.000 audiencias virtuales a través del programa Google Hangouts Meet desde el 16 de marzo al 12 de mayo. También se destaca que el 16 de abril la institución judicial creó el sistema de red privada virtual, implementando 5.240 en los despachos de los magistrados y funcionarios para que se pueda realizar la conexión desde sus casas con el sistema integrado del Poder Judicial, realizando un promedio de 532 conexiones diarias. Esta información la ha obtenido de la página del Poder Judicial del Perú online, cuya fecha de publicación ha sido el día 12 de mayo del 2020. Veamos ahora. En el campo legal, esperamos que la tecnología y la robótica sigan ocupando más espacios. En cuanto a la organización de documentos, sabemos que existen diversos tipos de software que organizan los documentos en segundos. Además, pueden organizar los documentos de acuerdo al interés, por materia, por antigüedad, etc. También pueden realizar análisis y llegar a conclusiones. Existen software con diversos sistemas de inteligencia artificial que cumplen la función de evaluar y revisar contratos. ¿Quiénes son esas empresas de software? Existen distintas alternativas. Entre ellas tenemos Kia System, Lawit, Abrevia. Los software actualmente están en la capacidad de clasificar contratos con un menor margen de error que los seres humanos. La inteligencia artificial puede analizar y concluir rápidamente con los datos proporcionados las posibilidades de tomar decisiones para ganar un caso. Entonces, no sería extraño que en corto plazo o en mediano plazo tengamos un compañero de trabajo con inteligencia artificial en nuestro escritorio. En este sentido, cabe mencionar a Rose, el primer abogado robot. Permítanme compartir un video Hasta aquí todo normal, si no fuera porque ROS es un sistema de inteligencia artificial creado por IBM a partir de su popular plataforma de inteligencia cognitiva llamada Watson. ROS está programado para reconocer el lenguaje humano y responder en los mismos términos. El sistema responde a una pregunta concreta y la documenta analizando todo el cuerpo de legislación existente sobre el tema. En este sentido, se diferencia de un buscador convencional porque no ofrece un listado de posibles respuestas, sino la respuesta que considera más acertada según los textos legales existentes. Y lo curioso del caso es que acierta. ROS rastrea en tiempo real los resultados de nuevas sentencias y juicios que han sentado jurisprudencia y los incorpora a su documentación legal para futuras referencias. Si los nuevos datos afectan a un caso en proceso, este asistente virtual avisa a los abogados de la firma para que modifiquen su estrategia en consonancia. Además, aprende de su interacción con seres humanos. Cuanto más se le habla, mejor y más rápido entiende el lenguaje natural. Este abogado artificial ya tiene más novias. Otras firmas legales ya lo están contratando, por así decirlo. Estamos ante las primeras incursiones palpables de inteligencias artificiales que se inmiscuyen activamente en el mundo de la ley. También hablamos hace poco de un robot que hacía discursos políticos sorprendentemente reales. 2 más 2 suman 4, hacemos cuentas y no resulta nada descabellado pensar en un futuro donde no solo haya abogados robot, sino también políticos. La idea de que una IA pueda llegar a gobernar algo puede atemorizarnos por las malas experiencias que nos muestra el cine, pero es una posibilidad más a tener en cuenta. No es la primera vez que esta inteligencia artificial desempeña perfectamente tareas humanas. Watson ya ganó el famoso concurso de preguntas y respuestas llamado Jeopardy, venciendo a los 2 mejores concursantes de la historia del programa.
Muchos compararon ese hito con el que en 1997 hizo la computadora Deep Blue al derrotar al entonces campeón mundial de ajedrez. Sin embargo, mientras que aquel desafío se basaba en la lógica precisa y matemática del ajedrez, en esta ocasión la máquina tenía que asociar, deducir e interpretar dobles sentidos y juegos de palabras como lo haría un humano. Esta inteligencia artificial pasa el test de Turing sin problemas. Recientemente estuvo dando clases online sin que ningún alumno se diera cuenta que no era humano. La tarea de Watson era responder a las consultas electrónicas de 300 universitarios sobre sus proyectos de diseño de programas informáticos. Uno de los estudiantes declaró: parecía una conversación normal con un ser humano. Era una persona que nos recordaba las fechas límite y hacía preguntas en medio de la semana para suscitar conversaciones. Bien, todo esto es muy espectacular, pero a efectos prácticos, para un ciudadano normal, parece que no nos concierne demasiado. Pero ahora imaginad esta tecnología aplicada, por ejemplo, a un buscador de Internet, que puedas preguntar algo concreto y el buscador te responda directamente, sin arduas tareas de tener que sumergirte en medio de miles de páginas que simplemente se ordenan en función de coincidencias con la palabra que has escrito. Los buscadores inteligentes es algo que ya podrían ser realidad, porque el conocimiento para hacerlo, como vemos, ya existe. Pero por alguna razón que desconozco, seguimos perdiendo miserablemente el tiempo. Bueno, de acuerdo a este video, hemos podido ver cómo ha evolucionado la tecnología y cómo se está aplicando en diversos sistemas de la vida cotidiana. Por ejemplo, en Estados Unidos, la firma Baker y Hostler lo tienen trabajando en su equipo desde hace 4 años. Ross emplea la tecnología del superordenador Watson de IBM, como hemos podido ver en este video. Este superordenador es capaz de ordenar en lenguaje natural, incluso un lenguaje de doble sentido. Es capaz también de contestar preguntas. Este ordenador se va haciendo cada vez más inteligente debido a que países de todo el mundo utilizan la tecnología a través de la nube. En diversas áreas, como la de hidrocarburos o medicinas, con la cual se va haciendo más inteligente porque va adquiriendo más conocimiento. En nuestro país, con la implementación del expediente judicial electrónico, los litigantes ya no necesitan acercarse a las sedes judiciales, debido a que las resoluciones son notificadas en casillas electrónicas. En los últimos 9 años, por ejemplo, han habido alrededor de 15 millones de notificaciones electrónicas. En este sentido, ¿un robot estará capacitado para impartir justicia? ¿Esta pregunta es parte de la ficción? No. De hecho, en España, les comento que este tema ha sido analizado y ha originado que el Consejo de Abogacía Europeo plantee una delimitación como, por ejemplo, que los dictámenes puedan ser revisados, que se verifiquen los criterios que emplea la inteligencia artificial. Por ahora en España se usa un algoritmo contra la violencia de género. Se basa en datos que automatizan procesos de decisión y hacen predicciones sobre la ciudadanía. Sin embargo, hubo un margen de error en este algoritmo. Terrible, porque no impidió la muerte de menores. Otro caso se hace presente, la inteligencia artificial, es en Estonia, uno de los países bálticos, donde se aplican los sistemas de inteligencia artificial. En sus tribunales, las partes presentan sus demandas y su formato, empleando un formato digital. El juez de inteligencia artificial analiza la documentación y sentencia. Si alguna de las partes disiente con el resultado, siempre podrá presentar un recurso de apelación ante un juez humano. Los casos que se revisan son de baja complejidad, con una cuantía menor a los 7.000 euros. En Dubái también se encuentra en prueba un programa capaz de predecir delitos. Acá aparece un tema crítico. Los sistemas de inteligencia artificial aprenden de la historia, y esa historia puede ser una discriminación. Es decir, si los jueces de Estados Unidos, por poner un ejemplo, les conceden más salidas condicionales a personas de raza blanca, entonces la máquina aprenderá eso y lo reproducirá.
Si no se hace algo al respecto, con estos dos ejemplos tenemos unos dos grandes desafíos. Primero, cómo las personas se ocupan de seleccionar los datos sobre los que la inteligencia artificial aprende. Hay que trabajar mucho para reducir los riesgos de que las máquinas aprendan de datos o información discriminatoria, falsa o no representativa de ciertas cuestiones que nos interesa proteger. Eso lo mencionó el señor Pablo Silvestri en este año. La fuente fue obtenida de Boston Consulting Group. Analizando la posibilidad que un robot se incorpore a la revolución de conflictos, revisaremos lo que dice nuestra Carta Magna. En su artículo 138 de la Constitución Política del Perú señala lo siguiente: la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce en el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y las leyes. Entonces, el pueblo es quien crea la función jurisdiccional, jurisdicción y la potestad de administrar justicia y la delega a los jueces. En nuestro país todavía no se han desarrollado algoritmos sobre la aplicación en la administración de justicia. Tampoco se ha legislado al respecto. Sin embargo, existe en el Congreso de la República del Perú la carpeta temática titulada Inteligencia Artificial. Como podrán ver ustedes en la pantalla, la investigación busca convertir una herramienta capaz de acortar la brecha entre la producción académica y las decisiones de política pública, así como en fuente de consulta, investigaciones y especialistas. Asimismo, analiza la inteligencia artificial desde su doble rol, explorando las implicancias políticas de la inteligencia artificial en tanto sujeto de regulación y haciendo foco en los sectores del Estado que más incorporan la inteligencia artificial como herramienta para optimizar el funcionamiento del gobierno y de las políticas públicas, destacando sus aportes, riesgos y desafíos. También presenta 4 temas claves para tomar en cuenta a la hora de analizar el uso, funcionamiento, regulación de la inteligencia artificial, la caja negra o apertura del procesamiento de la información, los sesgos de los algoritmos, y esto es importante precisar porque naturalmente los algoritmos van a ser programados por seres humanos, quienes van a vertir sus propios conceptos, sus principios y demás factores. La ética de la selección y el manejo de la información, con especial énfasis en la protección de los derechos de privacidad y de datos personales para analizar estos aspectos de la política de la inteligencia artificial. En el mundo en general, y para países en desarrollo en particular, se toma la inteligencia artificial desde 2 perspectivas complementarias. Por un lado, aborda el rol de esta tecnología como sujeto de política pública, en tanto es una tecnología plausible de ser alcanzada por un andamiaje regulatorio particular, diseñando tanto para resguardar como para potenciar sus posibles usos. Por otro lado, identifica los usos de la inteligencia artificial como un sumo de las políticas públicas, en tanto herramienta utilizada para llevar adelante políticas en materias de salud, educación, defensa y seguridad, administración interna del Estado. Como se puede ver, la inteligencia artificial tiene un amplio espectro, puede ser orientada desde el punto de vista de la seguridad, desde la privacidad, desde el ejercicio y aplicación de las leyes. Donde se analiza en este puntual presentación la posibilidad de adaptar nuevas tecnologías a un nuevo enfoque para lograr la protección y efectivización de los derechos, con lo cual se deberá tener en cuenta las innovaciones inclusivas a un sistema de vinculación digital. ¿Y qué sucede en Europa respecto a este tema? No existen robots impartiendo justicia, pero sí se orienta a implementar la inteligencia artificial para mejorar su sistema sanitario, el sistema de transporte, a mejorar su seguridad, incluso a lograr ciberataques. Europa ha desarrollado una infraestructura informática sólida con ordenadores de elevado rendimiento, lo cual es necesario para la inteligencia artificial. La Comisión Europea publicó el Libro Blanco sobre la inteligencia artificial, un enfoque orientado a la excelencia y confianza, publicado el día 19 de febrero de este año, donde se puede identificar un riesgo,
y está principalmente orientado a la privacidad humana, el tratamiento de los datos, el modo en el que se diseñan las datas, pudiendo afectar los derechos de libertad de expresión, protección de los datos personales, privacidad y libertad política. Todo ello origina un marco legal nuevo, evidentemente, para la inteligencia artificial, a fin de proteger la igualdad entre hombres y mujeres. Otra legislación sectorial en la que se contempla la protección de los datos personales, como la Directiva sobre Protección de Datos en el ámbito penal. El libro en mención concluye lo siguiente: la inteligencia artificial es una tecnología estratégica que ofrece numerosas ventajas a los ciudadanos, las empresas y la sociedad en su conjunto, siempre y cuando sea antropocéntrica, ética y sostenible, y respete derechos y valores fundamentales. La inteligencia artificial aporta importantes mejoras en la eficiencia y en la productividad que pueden reforzar la competitividad de la industria europea, mejorar el bienestar de los ciudadanos, también puede contribuir a encontrar soluciones a algunos de los problemas sociales más acuciantes, como la lucha contra el cambio climático y la degradación medioambiental. Los retos relacionados con la sostenibilidad y los cambios demográficos, la protección de nuestras democracias y, cuando sea necesario y proporcionado, la lucha contra la delincuencia. El juez supremo, el doctor Héctor Lamas More, señala lo siguiente en el portal Perú Week, publicado el día 3 de marzo de este año. En un futuro cercano, el Poder Judicial del Perú tiene como proyecto el uso de la inteligencia artificial para tramitar los procesos judiciales, los cuales están orientados a mejorar la atención al litigante. Considero que en nuestro país existe la posibilidad que se implemente la inteligencia artificial en el sistema de justicia a largo plazo, siempre y cuando nuestro sistema se organice desde distintos ámbitos, por ejemplo, en el manejo de la data, la digitalización de la información, la capacitación del personal, se desarrollen centros de investigación con empresas emergentes innovadoras de la robótica, pero también se implemente un sistema legal que permita asegurar la aplicación de la norma, bien intencionada, de acuerdo a los principios humanos del derecho, siendo robot, un asistente legal que conozca las leyes, la jurisprudencia en tiempo real. Entendiendo que el derecho es mucho más que un conjunto de normas y que es la aplicación de las leyes con razonabilidad y discrecionalidad, pero sobre todo con conciencia, la cual no puede ser reemplazada por un robot, no considero que la función del juez en nuestro país sea reemplazada por la inteligencia artificial. Más bien considero que los robots pueden colaborar en otras áreas del sistema de justicia, como en la etapa de investigación, por su rápida capacidad de organizar datos, por ejemplo. En cuanto al ejercicio profesional de los abogados del futuro, se van a desarrollar nuevas especialidades orientadas a la robótica judicial. En este sentido, se tendrá que emplear mayor tecnología que sea compartida en plataformas integradas. Se va a requerir del trabajo de abogados especializados o altamente sofisticados en su labor jurídica. En cuanto a la interpretación de la norma, deberán conocer, además de estrategias, de procesos, tecnología y liderazgo. Esto es una parte de las nuevas formas de trabajo legal que estamos afrontando en nuestro país y que muy pronto tendremos que afrontar con la inteligencia artificial de manera más extensa en la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Willy. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Meli, por tan importante, novedosa e interesante exposición. El auditorio, por favor, si tuviera alguna duda, alguna inquietud, algún aporte, por favor, hacerlo de la forma debida. En la parte inferior derecha hay la opción de levantar la mano. Y si no la tuvieran, pueden también hacerlo mediante chat. Miguel Aurelio Vaca está solicitando el uso de la palabra. Adelante, Miguel Aurelio Vaca. Adelante, Miguel Aurelio Vaca. Adelante, Miguel Aurelio, lo escuchamos.
Ahora, Ahora sí. Adelante, adelante, por favor. ya. Justamente quería, sobre lo que dijo la señorita expositora acerca de que robots van a posiblemente administrar justicia, ¿no? Yo quisiera opinar sobre ese punto de que una de las características de la administración de justicia es que o la administración de justicia se basa también en el principio de inmediación procesal, por el cual el juez está en contacto con el fenómeno, en este caso está en contacto con el procesado, ¿no? Cosa que de repente un robot no podría aplicar, no podría entender, o sea, no creo que tenga, a no ser de que esa inteligencia artificial sea tan sofisticada que pueda cumplir con los parámetros establecidos en el principio de inmediación procesal. Y ahora, y con respecto a que la Constitución Política del Estado, en el artículo 1 de la Constitución Política del Estado, establece el principio de indubio, de principio pro homine, ¿no? Entonces, en la universidad nosotros vimos ese gran debate de Hart-Dworkin, ¿no? Acerca del positivismo jurídico contra el naturalismo, ¿no? Entonces, una administración de justicia basada en una inteligencia artificial más sería una inteligencia fría, ¿no? Y por último, con respecto a que el Poder Judicial quiere aplicar la inteligencia artificial, le digo de que las notificaciones a través de los correos electrónicos, ¿no? Solamente le señalan que, o te avisan de que hay una notificación, que tienes una notificación, pero el contenido de la notificación no te la no te la traslada, ¿no? Y ese es uno de los puntos, ¿no?, que yo quería hacer referencia. Gracias. Muy bien. Meli, adelante. Sí, muchas gracias, doctor Miguel Aurelio Vaca. Mire, le comento que tenemos plena coincidencia en que el robot jamás podrá cumplir la función de un juez, principalmente porque la labor del juez, como usted bien dice, es el análisis no solo de las normas, sino también analizar una serie de contextos que pudieron haber conllevado a la comisión o no de un delito, o de una falta, o de lo que se estuviera analizando. Entonces, naturalmente, la inteligencia artificial sí nos es muy útil en el medio y en el mundo en el que vivimos, porque recopila una serie de información en tiempo mucho más rápido que un ser humano y puede naturalmente cruzar la información en tiempo real. Sirviéndonos de esa inteligencia artificial, sí el juez podría tomar una decisión probablemente más adecuada, pero como usted bien dice, esa función de ninguna manera, desde mi perspectiva, no creo que pueda ser reemplazada. Sí, bueno, lo que hay es una probable respuesta o una probable solución. Y esto de la probabilidad pasa porque quien aplica el criterio de conciencia es el juez. Entonces, no se podría decir de que un sistema experto legal o un sistema experto jurídico, en este caso, un robot o un bot, podría suplir o podría reemplazar. Esto es algo que hay que verlo con bastante apertura, por un lado. O sea, es un sentimiento natural el de la resistencia al cambio y el temor o miedo a lo desconocido. Eso es algo humano, es algo propio, y creo que la mayoría de seres adolece de eso, ¿no? El miedo al cambio, el temor a lo desconocido, pero
considero que hay que abrir un poco nuestra mente y nuestro criterio para dar apertura y ver el tema de la complementariedad, si es que el término vale, de la asistencia que nos pueden dar las nuevas tecnologías en el quehacer cotidiano. Y voy a insistir y voy a recalcar el tema de la probable respuesta o la probable solución, porque quien decide finalmente es el humano. Es como el Internet de las cosas, que está tanto de moda, ¿no? Entonces, usted puede programar de que se haga su café a las 6 de la mañana porque usted a las 6:30 está desayunando. Usted puede programar su lavadora para que en un momento del día lave, enjuague y seque la ropa. Así hay infinidad de cosas como los asistentes virtuales, por ejemplo, Siri de Apple, Alexa creo que es de Amazon, me parece que Google también tiene el propio, y así han ido surgiendo, pero lo que debemos precisar es que no es un reemplazo al humano, sino es con la única tarea o con la única intención de facilitarnos las cosas, de facilitarnos nuestro trabajo o nuestra vida cotidiana. Quien decide finalmente es el ser humano. Y disculpa que me extienda, Meli, pero este es un tema de verdad apasionante y bueno, yo me permito preguntarte, en cuanto a los smart contract o a los contratos inteligentes, en donde el nuevo abogado tiene que necesariamente conocer programación, porque yo lo veo más fácil de que el nuevo abogado aprenda programación a que el programador aprenda derecho, ¿no? Entonces, esto es verdaderamente el futuro de nuestra profesión, es el futuro de nuestra carrera y no podemos pasarlo por alto. Y vean, esta pandemia ya nos llamó la atención y nos ha cogido o nos ha tomado bien desprevenidos. Nadie esperaba. Es más, el mundo entero pensaba de que era pues una cuarentena de 15 días, de 2 semanas, máximo un mes. Y vean, ya estamos por el 4º o 5º mes y esto no para. No para. Así es. Y la única salida y la única solución en el campo educativo, administrativo, de la gestión pública y, ¿por qué no?, en el plano jurisdiccional, en el plano judicial, legal, policial, investigativo, etcétera, nos hemos tenido que adaptar sobre la marcha. Esto es una muestra de qué es lo que está por venir. Y, ojo, la nueva normalidad no será como nosotros la conocemos. Hay un pre-COVID y hay un post-COVID. Y las nuevas tecnologías han llegado repentinamente, raudamente, y han llegado para quedarse. Entonces, un comentario, Meli, y luego le vamos a conceder la palabra a Luis Alberto Pacha, ¿ya? Con mucho gusto, doctor Willy. Sí, realmente ha sido y será un post-COVID que nos obliga definitivamente a estar a la vanguardia. Naturalmente, hace unos años en universidad, en formación, recurríamos a las bibliotecas físicas a prestarnos los libros. Es una clara muestra de cómo ha evolucionado la tecnología y lo que nos permite ahora, con, por ejemplo, usted lo mencionó, la revisión de los contratos, ¿no? Con las estrategias incluso, porque este robot ROS permite, con la información que recibe de un caso puntualmente, poder cambiar la estrategia en caso haya un agente externo que vaya a variar el resultado. Es decir, este robot puede predecir con mucha asertividad cuál sería la conclusión de un proceso. Entonces, la idea, pienso que es servirnos de la tecnología para permanecer en vanguardia
no con la idea de ser reemplazados, pero sí con la apertura de mente que ya es una necesidad evidente. Muy bien. Luis Alberto Pachas, por favor. ¿Qué tal, doctor? Adelante. Willy, buenas noches, señorita Melinda, buenas noches. Igual, un tema muy interesante que muy pocas veces se escucha en este ámbito del derecho, ¿no? Como dijo la doctora y usted también, esta herramienta tecnológica, como es la inteligencia artificial, realmente nos está dando un soporte, creo yo, a todas las personas que hoy practican el derecho y que de repente de aquí también a todos los posibles egresados de las facultades también va a ser parte indispensable dentro de la currícula porque hoy no está considerado como herramientas informáticas en el desarrollo del derecho, ¿no? Usted mencionó estas herramientas que hoy están utilizando el Google Meet, Zoom y otras más, ya estaban, ¿no? Pero de repente eran desconocidos por muchos abogados que hoy, gracias al COVID, ha podido superar esa expectativa que se tenía, ¿no? Hoy lo estamos utilizando mucho más de lo que lo hubiéramos esperado utilizar hace 5 años, ¿no? Entonces creo que también debe aplicarse también un cambio, no solamente en las personas que hoy desarrollan el derecho, sino en aquellos que al futuro van a desarrollarlo porque va a ser, como usted mencionó, el día a día. Y volviendo al tema de la inteligencia artificial, como dijo la doctora Neira, se necesita que se ingrese la data, ¿no? Se ingresa data para que este sistema de inteligencia artificial aprenda sobre las necesidades que uno va teniendo y obviamente esto va a ir perfeccionándose en función de cómo uno lo vaya utilizando, ¿no? Es una herramienta como lo que hoy tenemos el Internet, como tenemos el Office, como tenemos el Word y muchas otras herramientas que finalmente vamos a utilizar y vamos a seguir utilizando porque la tecnología y el derecho van de la mano y van desarrollándose constantemente, ¿no? Gracias. Muy Gracias. bien, Luis Alberto, muchas gracias. Meli, el comentario. Sí, mire, perfectamente recogidas todas las ideas de la exposición. Realmente es lo que tenemos que hacer en el futuro para los profesionales en derecho que se van a iniciar prontamente con otro panorama, con nuevos retos, y entre ellos, naturalmente, sabiendo de que la inteligencia artificial va a tener mayor presencia, saber de que vamos a tener que trabajar en equipos multidisciplinarios. Esa es la nueva propuesta, son los desarrollos de los soft skills, que son las habilidades blandas, para poder saber llegar a nuestros clientes, no solo ya en el desarrollo de la estrategia, sino analizar más allá la problemática. Si, por ejemplo, tenemos un cliente corporativo, saber que no solo es el caso que le vamos a resolver, sino poder hacer un análisis de mayor amplitud, sabiendo que el liderazgo y la tecnología van a tener que ir de la mano. Vean, ahora casi nadie memoriza los números telefónicos. ¿Por qué? Porque todo lo tenemos grabado en nuestro teléfono inteligente, que es el smartphone. Eso hace 15 o 20 años era imposible, porque andábamos nuestra agendita, había una que inclusive tipo acordeón, ¿no? Y que se doblaba. ¿Por qué? Porque esa era la única manera. Era inconcebible que todo esté acá. Inconcebible. Y hay bastante resistencia todavía. Bueno, yo recuerdo haberle regalado a una persona mayor un smartphone táctil y me devolvió y me dijo, no, yo quiero uno con teclas porque lo que quiero es hablar por teléfono. Yo no quiero nada más. Pero estamos viendo que la opción que menos se usa en nuestro smartphone es precisamente la opción de llamadas, porque ahora ya no llamamos mediante la línea telefónica, llamamos por Messenger, llamamos por WhatsApp, etcétera, por Telegram. ¿Por qué? Porque lo consideramos más cómodo y esto ya está formando parte de nuestras vidas. Bueno, por ejemplo, en el ámbito de
de la formación profesional. Ni Meli ni yo fuimos, por ejemplo, formados en técnicas de litigación oral o en argumentación jurídica, ¿no? Porque no era el tema del momento. Hoy, sí o sí, los estudiantes de Derecho llevan esos cursos, llevan esas materias. Yo he tenido la suerte de presidir jurados en Arequipa, por ejemplo, en donde ya funciona el Código Procesal Penal en su totalidad. Y bueno, resultaba que el expositor sabía más que los que éramos jurados. ¿Por qué? Porque ellos sí se habían formado en ese tema y nosotros no. Entonces, hay que recertificarse, hay que recapacitarse. Bueno, yo no suelo usar mucho el tema de reciclar. ¿Por qué? Porque suena más a objeto o cosa. Pero sí, lo que podemos hacer nosotros es repensar. Y hay que reinventarse y hay que rediseñar nuestros propios procesos con sus respectivos procedimientos. Y para eso ahora tenemos a la mano las nuevas tecnologías. Y vean, para muestra basta un pequeño botón. Un niño de 5 años, un niño de hoy de 5 años maneja más información que una persona de 80 años hace un siglo. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que esa persona octogenaria tenga todo ese conocimiento en sí? Estamos hablando de 80 años. Hoy, un niño de 5 años maneja mucha más información que esa persona hace un siglo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que estamos bombardeados por información. Nuestra tarea es procesarla. Así como nosotros nos hemos tomado la tarea, el trabajo de procesar datos y convertirlos en información, lo que nos corresponde es el procesar esa información y transformarla en conocimiento. Y ese conocimiento transmitirlo, compartirlo, porque sí se puede. Y los filósofos y los metafísicos dicen que si procesamos conocimiento, vamos a obtener sabiduría. Y si procesamos sabiduría, Dios sabe que vamos a obtener, ¿no? Pero ese es nuestro rol en esa transición que no está muy clara aún de la era o de la sociedad de la información hacia la era o la sociedad del conocimiento. Bueno, Meli, permíteme, por favor, felicitarte, decirte que estoy muy orgulloso de ti. Nos hemos reencontrado por esta vía, por este medio, y espero tomarme un café pronto contigo para ir proyectando cuáles son los cursos que vamos a programar en nuestra escuela para acercar ese conocimiento jurídico hacia todos los colegas y los futuros colegas. Vean, somos más de 120,000 abogados en el Perú y hay otro número similar que son estudiantes de Derecho. Y siempre repito la misma pregunta. ¿Sobran o faltan abogados? Sobran los abogados clásicos, los abogados tradicionales, y quizás suene peyorativo lo que diga, los abogados del montón. Faltan los abogados que verdaderamente la sociedad de hoy en día, una sociedad netamente tecnológica, hiperconectada, bombardeada de información, los abogados que esa sociedad realmente necesita, esos son los que faltan. Esos. Y las grandes tendencias del derecho van en 3 grandes áreas. Permíteme, Meli, por favor. 1, derecho y nuevas tecnologías, que es lo que acabamos de ver.
derecho y nuevas tecnologías. Inclusive se habla de una nueva rama del derecho, que es el derecho informático, y una nueva rama de la informática, que es la informática jurídica, que es la informática al servicio del derecho, y que no se debe confundir derecho informático con informática jurídica. Ojo, son dos cuestiones totalmente distintas. La otra área es el derecho y la ingeniería genética, que guarda en cierta forma relación con esto. Vean, hace pocos años el Parlamento Europeo, y puntualmente era un pedido del Parlamento Británico, la Cámara de los Lores y todos ellos, porque no sabían qué hacer con millones de embriones. Embriones, ¿eh? Estamos hablando de la fecundación in vitro. Y que para que el, entre comillas, producto sea el más óptimo, se tienen que fecundar varios óvulos con varios espermatozoides. Y solo se selecciona el mejor. Vean la discriminación que ya hay, ¿no? Se selecciona el mejor. La pregunta es, ¿y qué se hace con los demás embriones? ¿Estamos hablando de vida? Una pareja chilena contrata un vientre subrogado en Europa, en no sé qué país, no recuerdo ahorita. Nace la criatura. Estos padres tenían que ir a recoger a su bebé y no podían hacerlo por la pandemia. Ojo, el derecho humano, el derecho a la identidad, el derecho a saber quién es tu padre, quién es tu madre. Derecho e ingeniería genética. Estamos hablando de la industrialización o de la agricultura ganadera, si el término vale. Porque los animales antes se criaban de una manera libre, silvestre, etc. Hoy hay fábricas de carne, fábrica de animales para consumo, fábrica de huevos, en donde la gallina no necesita del gallo para poner un huevo, entre otras cosas. Está el tema de la clonación. En fin, vean todo el abanico que se abre. Y el otro es el derecho y el medio ambiente. No es posible que en pleno conflicto social que siempre se produce en nuestro país periódicamente, tengamos que contratar profesionales extranjeros, porque los profesionales peruanos, tanto del derecho como de las ciencias sociales, no están capacitados en temas de medio ambiente. Y ojo, somos un país eminentemente minero. Pero, sin embargo, las escuelas y las facultades de derecho siguen preocupándose por el código, la norma, la ley, etcétera, que son productos, digamos, repetitivos, en serie, etcétera, y no estamos viendo hacia dónde va nuestra profesión. Y por eso, mi más sincera felicitación, Meli, espero, como te dije, vernos muy, muy pronto, tomarnos un café, con la distancia de vida, obviamente, para proyectar qué cursos y qué programas podemos llevarles a nuestros colegas y a los futuros colegas también, porque hay que estar al día, hay que ponerse a tono y hay que servirnos precisamente de las nuevas tecnologías. Unas palabras finales, Meli, ya para cerrar el evento, por favor. Con muchísimo gusto, doctor Willy. Queda pendiente nuestro café. Agradecerle la oportunidad de poder compartir las novedades en el ámbito legal. Estoy a su servicio. Ha sido una noche y una semana de investigación muy, muy interesante. Muchas gracias a todos por su tiempo, por compartir este momento grato de conversación, de interactuar y de dar nuestras opiniones y nuestras experiencias. Muchísimas gracias, Melissa. A nombre del auditorio, han sido más de 40 participantes esta noche. Y la felicitación extensiva también a la familia, veo ahí a la familia pendiente. Un abrazo fuerte a la distancia. Bien.
Cuídense mucho, no salgan de casa si es que esto no es estrictamente necesario y con todas las medidas de prevención. Si usan el transporte público, ya saben, el protector facial. Muchísimas gracias, Melissa, muchísimas gracias a todos. Están cordialmente invitados al evento de mañana que expone Medalit Dolci acerca de la institución arbitral en nuestro país. Es algo que también son nuevas oportunidades de ejercicio y de desarrollo profesional para nuestros colegas. Muchísimas gracias, Meli, a la familia, un abrazo fuerte. Hasta la próxima.